Consulta SQL de eliminación y agregación de campos con el comando alter table en Microsoft Access. Comando alter table dice, este comando de SQL nos permite agregar o eliminar un campo a una tabla o entidad de nuestra base de datos. Muy importante a tomar en cuenta, este alter table no hay que confundirlo con el comando delete. El comando delete usted lo usa para eliminar un registro, es decir, una fila. Y este comando alter table le sirve a usted para eliminar una columna, conocido también acá en base de datos como campo. Continuando, dice sintaxis número 1. Y es importante acá porque este tipo de consulta a SQL maneja dos sintaxis que tenemos que saber manejar. Realmente no es cosa del otro mundo, se va a dar cuenta que es lo más fácil, son de las consultas más fáciles de poder utilizar y no le va a llevar mayor cosa. Vamos a ver la sintaxis número 1 que dice sintaxis para agregar campos. Tenemos entonces alter table, que sería el nombre de la consulta SQL, donde tenemos nombre de la tabla, que está en color verde. Tenemos ADD. ADD obviamente viene de agregar y colocamos el nombre del campo que deseamos agregar. Solo que en este punto es muy importante tener en cuenta. Colocamos, vuelvo repito, nombre de la tabla, la cláusula ADD, que básicamente es agregar el nombre del nuevo campo que se va a agregar a la tabla, y dice acá en azul, colocar a la par del nombre el tipo de dato que alberga este campo. Es decir, después del nombre del campo tenemos que colocar el tipo de dato que va a ser propio de este campo. Por ejemplo, hay que colocar el tipo de dato siempre en inglés. Number, si es numérico, varchar, alfanumérico, char, si solamente es de tipo carácter, es decir, de tipo texto, money, de tipo dinero, date, de tipo fecha, y entre otros que también están por ahí. Pero los principales son estos que usted puede ver acá entre paréntesis, que vamos a estar trabajando. La sintaxis número 2 es mucho más sencilla. Esa sintaxis 2 dice, es una sintaxis que nos sirve para eliminar campos. Tenemos alter table, nombre de la tabla a la cual nosotros le vamos a eliminar el campo y colocamos la cláusula drop y nombre del campo a eliminar. Entonces, la única diferencia entre este alter table para eliminar y el de agregar, obviamente, pues es la cláusula ADD que se cambia por drop. Y lo más importante, en esta última sintaxis, la de drop, nosotros no le colocamos el tipo de dato. Ya no es necesario, porque al final, como dicen, lo va a eliminar. A usted no le interesa qué tipo de dato era. Usted prácticamente lo que viene y se lo vuela. No estamos preguntando qué tipo de dato era. Al final lo va a eliminar, ¿verdad? Solamente lo coloca cuando usted agrega un nuevo campo. Bien, entonces, esto sería básicamente un ejemplo que usted puede ver acá abajo. Es lo que tenemos acá. Tenemos alter table, nombre de la tabla empleado. Agregamos el nombre de la jornada. Campo jornada, varchar 30. Ok, importante, ¿qué es ese 30? Ese 30 significa de que ese campo jornada tiene la capacidad para poder albergar o se le puedan escribir en ese campo un máximo de 30 caracteres o 30 letras o 30 combinaciones de letras y números o bien signos. A eso me refiero yo con el 30. Si usted le coloca 50, obviamente el espacio para agregar más datos va a crecer un poquito más. A eso se refiere ese número que está entre paréntesis. Y tenemos acá varchar, alfanumérico, números, texto, caracteres especiales y char, texto y solamente texto. Ok, en este punto, yo creo que esto ya lo habíamos hablado con ustedes hace, bueno, creo que fue el año pasado. Y en ese punto, quiero agregar un punto a esto. Por ejemplo, varchar y char. Antiguamente, hace ya algunos años, muy atrás, cuando se empezaba a trabajar esto de base de datos y también esto en programación, la referencia de varchar solamente a datos de tipo alfanumérico. Como dice acá, es una combinación de números, texto, caracteres especiales. Y el char solamente eran puras letras. Solamente podría escribir puras letras. Eso era la diferencia entre uno y otro.
Pero con el tiempo fueron cambiando las cosas y el char pasó a aceptar también números y caracteres especiales. Es decir, ya no había diferencia entre varchar y char. De aquel entonces, donde solamente se marcaba bien la pauta entre uno solamente era texto y el otro también eran caracteres especiales y números, pues pasó a cambiar y ahora hoy actualmente se manejan el char y el varchar como lo mismo. Es decir, ambos reciben números, texto y caracteres especiales. Y entonces uno se preguntará, ¿cuál es la diferencia entonces que existe entre uno y otro? Es solamente el tamaño. Es decir, el char solo acepta, y si no estoy mal, una cantidad máxima de 255 caracteres. Es decir, usted tiene un máximo para poder colocar 255 letras, 255 números o una combinación entre ambos, incluyendo caracteres especiales, pero solamente 255. En cambio, el varchar excede esa cantidad. Usted puede colocar mucho más texto, muchos más datos, o en este caso números, caracteres especiales o letras en un campo llamado varchar. Esa es la diferencia que ahora predomina entre uno y otro. Bien, una vez que ya hemos dado un poco de historia, vamos a pasar entonces a nuestro ejemplo que nos compete acá el día de hoy. Vamos a continuar siempre con nuestra base de datos empleado, que es la que nos ha servido para acá con todo esto, y el cual pues hoy se va a estar entregando esta base de datos ya con todas las los comandos básicos realizados, ¿verdad? Que hasta el momento pues hemos visto select, insert, update y delete. Y los últimos dos que serían el día de hoy del alter table. Entonces, esta base de datos la entrego el día de hoy para quien lo quiera utilizar para poder ir analizando cómo se han creado cada una de las consultas, pues bien, ahí lo tiene para poder hacer tanto la tarea 4 como para poder hacer el examen, ¿verdad? O al menos guiarse en algo. Bien, en este punto vamos a abrir la tabla empleado. Esperemos que carguen, perdonen la lentitud acá de la máquina. Y bueno, vamos a agregar un nuevo campo a esta tabla. Vamos a agregar 3 en total. 2 se van a quedar fijos y uno lo vamos a eliminar para que usted sepa cómo también hay que eliminar un campo. Vamos a crear el campo salario y vamos a crear el campo fecha de nacimiento o fecha de inicio de labor para que sea más adjudicado a la tabla que estamos trabajando. Fecha de inicio de labores y vamos a colocar también el campo salario y vamos a agregar ahí el campo observaciones. Bien, entonces vamos a venir siempre, creamos un diseño de consulta, uno nuevo. Veamos que esto cargue, cerramos, clic derecho, vista SQL y vamos a colocar acá un poquito la lupa. Bien, disculpen la tardanza, pero como usted se puede dar cuenta, realmente es un dolor de cabeza trabajar acá. Bien, vamos a iniciar entonces primero colocando el nombre del comando alter table, que sería en este caso el nombre de la consulta SQL. Alter table que viene siendo en español modificar la tabla o cambiar la tabla, como usted le quiera llamar. Vamos a colocar después del nombre del comando, perdón, el nombre de la tabla que queremos cambiar. Y ojo, muy importante que esta pregunta me la hicieron la semana pasada precisamente con una de las tareas. Y por favor, siempre, siempre se coloca el nombre de la tabla así justamente como usted creó la tabla. Si la tabla, el nombre de la tabla está en mayúscula, usted lo coloca en mayúscula. No por el hecho que esté en mayúscula, usted lo coloca en minúscula porque no le funciona. Tiene que colocarlo. Si lo colocó con mayúsculas y minúsculas, así lo tiene que hacer a la hora de hacer su consulta. Bien, vamos entonces a agregar un nuevo campo. Para ello vamos a utilizar la cláusula ADD. Alter table, empleado, agregue y vamos a colocar el nombre del campo, que en este caso sería salario.
espacio y ahora vamos a colocar el tipo de dato que queremos utilizar, que en este caso es de tipo money. Vamos a colocar acá money, punto y coma. Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer con esta consulta. Entonces, importante en esto, esta consulta alter table no sirve si la tabla está abierta. Por ejemplo, ve acá. Vamos a diseño. Vamos a ejecutarlo. Y tira acá este error. Dice, el motor de base de datos no puede bloquear la tabla empleado porque actualmente la está utilizando otro usuario o proceso. Entonces, cuando usted vea ese problema o ese mensaje que dice que el motor de la base de datos no puede, obviamente, hacer modificaciones, es porque la tabla está abierta. Entonces, tiene que cerrar primero la tabla y luego la ejecuta nuevamente. Y muy importante con esto, esta es una consulta que no le va a lanzar ningún mensaje. Eso es muy importante a tener en cuenta. Esto no le lanza mensajes. Vamos a ejecutarlo y vea, yo le di ejecutar ahí y no me tiró ningún mensaje. Pero si yo le vuelvo a dar nuevamente, me tira ese error. Dice, el campo salario ya existe en la tabla empleado. Eso significa de que ya estaba creado el campo salario. Así que vamos a abrir la tabla. Nos vamos hasta acá al final. Vamos a quitar la lupa. Y acá lo puede ver, vea. Ahí tiene usted el campo salario. Y como sé que yo es de tipo moneda, voy a colocar acá 100. Y vea, ahí aparece tipo moneda, obviamente de Quetzal. Si coloco 150.60, 150 quetzales con 60 centavos. Por eso se le coloca como tipo money. No es necesario que usted le coloque el punto 00, él solito lo va a hacer. Entonces, 250 y ahí lo tiene. Bien, tendríamos ya agregado nuestro primer campo. Vamos a guardar este campo acá. Vamos a guardarlo. Le vamos a colocar acá, en este caso, alter table. ADD1. Vamos a guardarlo y lo cerramos. Vamos a cerrar también la tabla porque no nos sirve si la tenemos abierta. Y vamos a crear un nuevo diseño de base de datos. Como les dije, vamos a crear hoy en total 3 columnas o 3 campos y del cual vamos a borrar una sola vez. Una nada más. Vista SQL. Vamos a colocar acá la lupa nuevamente. Ahora vamos a colocar acá lo siguiente. Solo regáleme un segundito, por favor. Vamos a colocar acá alter table. Colocamos siempre el nombre de la tabla que sería empleado. Colocamos ADD porque vamos a agregar un nuevo campo y ahora colocamos el campo o el nombre del campo que sería fecha, inicio, labores. Recordemos que no se pueden colocar los campos con un espacio en blanco. Bueno, sí se puede, pero no es lo correcto porque ese espacio en blanco después da tantos problemas. Así que yo le he colocado guión bajo y vamos a colocar el tipo de dato, que en este caso este va a ser de tipo date. Vamos a colocar punto y coma y vamos a ejecutar la consulta. Ahí ya lo ejecuté una vez, no, o como usted puede observar, no hay ningún cambio. Lo voy a volver a ejecutar y ya me tiró el error. Eso significa que ya existe el campo. Así que vamos a ver qué tal nos ha quedado. Vamos a quitar la lupa. Fecha de inicio de labores, ahí lo tiene. Y como sé que ya está de tipo date, fíjese muy bien, ahí aparece el calendario para que usted pueda elegir la fecha. Entonces, para eso sirve el tipo de dato tipo date. Cuando me aparezca el calendario es porque está bien hecho el campo, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza a los campos de tipo fecha. Y obviamente la fecha es la normal, que es tipo fecha corta. Bien, vamos entonces a crear un último campo. Vamos a guardar acá los cambios. Cerramos. Y vamos a guardar acá. Alter table. ADD2.
Vamos a guardar esta y cerramos. Y vamos a crear una última. Crear diseño de consulta, cerramos, clic derecho, vista SQL. Vamos a aumentar la lupa y vamos a colocar acá. Alter table, en este caso empleado, add y vamos a colocar observaciones. Este campo va a ser de tipo varchar y le vamos a colocar una longitud de 50 caracteres. Y ojo, muy importante, por favor, jóvenes. El varchar y el char, si lo va a utilizar, son los únicos tipos de datos que sí o sí tiene que colocarle la longitud del campo. Si se fijó bien, yo con money y con date no le coloqué ningún paréntesis, ningún número adentro, porque de por sí ya está dando el tipo de formato que yo necesito, tipo fecha corta, y el otro era tipo moneda, ¿verdad? O sea, moneda con 2 decimales. O sea, está otorgándole el tipo que se da por defecto, ¿verdad? Tanto en monedas como en fecha, así que no hay necesidad de hacer modificaciones. Y también eso va a pasar con number. Con number va a poderlo colocar como tipo entero, ¿verdad? El otro sería tipo real o real, pero no lo vamos a estar utilizando. Pero con lo que es varchar o bien, si usted le coloca solamente char, sí tiene que colocar dentro de paréntesis la cantidad de caracteres que usted quiere que almacene ese campo. En este caso, aquí estoy indicando que varchar solamente almacene 50 caracteres. Importante, por favor, que eso no se les vaya a olvidar. Vamos entonces a ejecutar acá lo que sería la consulta. Ya la ejecutamos, obviamente vamos a ir a observar, vamos a quitar lo que sería la lupa. Y nos vamos hasta acá. Y ahí tenemos el campo observaciones. Obviamente, como ese es un campo de tipo varchar, usted puede colocar números y caracteres especiales, que aquí no hay ningún problema, puntos, comas, etcétera. Entonces, ahí tenemos un campo de tipo varchar. Y fíjese, mira muy bien, yo ya no puedo seguir escribiendo. Ahí tiene su tope, ya no puedo escribir más, porque ya prácticamente alcancé mis 50 caracteres. Así que importante a tener en cuenta eso. Por ejemplo, si usted quiere colocar un número de teléfono de tipo varchar, si le va a colocar el guión medio, ¿cuántos caracteres tiene que tener ese campo? Vuelvo, repito, a veces para colocar los números de teléfono tenemos esto. Si es un campo que es un campo que va a servir como campo secundario, o sea, que no va a tener mayor relevancia, y lo va a querer colocar de tipo varchar, como en el ejemplo que acabo de colocar acá, ¿de cuántos caracteres tiene que ser ese campo? ¿De cuántos caracteres tendría que ser ese campo para colocar un número de teléfono así como lo acabo de colocar yo? A ver, vamos a ver acá, que creo que están muy calladitos, no sé si andan por acá. Eh, Vamos a ver. A ver, Galindo, Cristian, ¿cuántos caracteres tiene que tener el campo del teléfono si yo lo coloco en formato varchar, así como está ahí? ¿Cuántos caracteres tendría que ser? Es bueno. Así es, de 9, por el guión medio. Y muy importante, cuando usted vaya a utilizar el número de teléfono en una base de datos, donde el número de teléfono es el que va a permitir hacer la búsqueda de los demás datos, el campo número de teléfono no se coloca como tipo varchar, sino que es de tipo numérico. Y cuando el teléfono va a ser un campo de tipo secundario, es decir, algo así como este de acá, que lo colocamos nosotros con el guión, entonces en ese caso puede colocarlo de tipo varchar con 9 caracteres. Bien, entonces ahí tenemos el campo observaciones, pero como no nos interesa realmente haberlo en este punto eh, creado, vamos a eliminarlo. Vamos a guardarlo primero para que les quede otro ejemplo, les quede este ejemplo. Alter table add 3. Bien, vamos ahora a continuar con el último, que sería la eliminación. Vamos a cerrar la tabla empleado y vamos a crear un nuevo diseño de consulta. Vamos a aumentar acá la lupa
Vamos a colocar acá entonces lo siguiente. Vamos a colocar alter table, nombre de la tabla que se va a modificar, que sería empleado. Y ahora vamos a colocar drop, que es remover o quitar. Y va a colocar a la par de la palabra drop el nombre del campo que va a eliminar. En este caso voy a colocar observaciones. Y es importante colocar el nombre del campo así como aparece en la tabla para que lo pueda eliminar. Entonces ahí ya tenemos lo que sería el nombre del campo a eliminar, que sería observaciones. De la tabla empleado vamos a venir y lo ejecutamos. Lo mismo, no aparece ningún mensaje, pero vamos a ir a observar la tabla empleado. Vamos a quitar el zoom. Y como usted puede observar, ya no lo tiene, ¿vea? Lo acaba de eliminar. Entonces, para poder manejar lo que sería el alter table con la cláusula drop es muy fácil. Solo se coloca el nombre de la tabla, después de la palabra drop se coloca el nombre del campo a eliminar. Y listo. Ya usted lo puede eliminar sin inconvenientes. Por eso es que esta sintaxis es muy sencilla, pero por favor, nunca se vaya a confundir. No es lo mismo eliminar un campo con alter table drop que eliminar un registro, que esto sí lo tiene que hacer con la consulta delete. Bien, no sé si tengamos alguna duda, pregunta sobre esto que hemos visto acá el día de hoy, que básicamente sería el último ejemplo de consulta SQL que yo hago, y con esto estaría finalizando esta parte, o en este caso este primer bimestre, con lo que serían las consultas SQL. Entonces, no sé, dudas, preguntas, antes de pasar a explicar lo que sería la tarea número 4, ¿no? Bueno, entonces ahí les dejo a ustedes esto y vea el símbolo de las alter table. Tienen esta escuadra con el lápiz y la regla. Entonces, cada consulta SQL tiene su propio símbolo distinto, como el que usted puede observar acá. Bien, vamos a guardar acá la base de datos, vamos a entregarla, pues, si les interesa y les sirve, pues ahí está, lo voy a dejar en los grupos de WhatsApp para que lo puedan descargar y bien lo puedan utilizar para poder guiarse para hacer el examen o bien para poder hacer sus tareas. Entonces, esto sería para perito contador. Y vamos a dejárselo a las secretarias. Bueno, vamos a pasar ahora a ver lo que sería la tarea número 4. Para la tarea número 4 se les va a estar entregando esta base de datos que se llama BDT4. Vamos a abrirla. Es exactamente la misma base de datos que usted utilizó para trabajar la tarea 3, solo que ahora las consultas son distintas. Y vamos a abrir este documento que se llama tarea 4, T4 sexto PC Secre Compu. Así se llama. Se les va a entregar el día de hoy dos documentos. Ese de Word y el otro de Access. Uno contiene las instrucciones y el otro obviamente la base de datos donde usted va a trabajar. Dice entonces sexto perito contador y sexto secretariado, tarea número 4. Haciendo uso del archivo de Access llamado BDT4 y las consultas SQL, realice lo que a continuación se le solicita. Entonces vamos a colocar acá, permítanme. Dice, actualice el nombre del hospital del ejército y sustitúyalo por el de militar. Guarde la consulta como update 1. Entonces, ¿eso qué significa? Todos los hospitales que tengan por nombre del ejército van a cambiar el nombre a que diga militar. Es decir, en lugar que diga ahora del ejército, va a pasar a decir militar. Eso lo tiene que hacer con una consulta update y así lo va a guardar como update 1. Dice punto número 2, elimine los doctores que trabajen en el hospital La Asunción. Guardar la consulta como delete 1. Todos los doctores que trabajen en el hospital La Asunción tienen que ser eliminados. Si hay alguno de ustedes que no tiene alguno de los puntos, por favor, me avisa. Punto número 3, actualice la jornada de todos los médicos que trabajen en fin de semana. Y actualícelos a jornada matutina. Guarde la consulta como update 2. ¿Eso qué significa? Que todos los doctores que estén trabajando en la jornada de fin de semana van a pasar a trabajar ahora a la jornada matutina. Es decir, ahora va a decir matutina acá.
Ya saben que tienen que hacer una consulta de actualización para ello. Luego dice, elimine el campo salario doctor y guarde la consulta como alter table 1. Aquí vamos a colocar esto, que se me pasó por alto. Vamos a colocar este de acá. Ese sería alter table 2. Y este de acá, alter table 3. Guardamos los cambios. Y bien, el campo que dice, del campo doctor, acá está, salario doctor, ese es el campo que usted tiene que eliminar, por favor, lo tienen que eliminar ese campo. Vamos al siguiente punto. Dice, punto número 5, agregue un nuevo campo a la tabla doctor. Y dice, a este campo deberá colocarle su primer nombre como nombre de campo y el tipo de datos será fecha. Guardar la consulta como alter table 2. Por ejemplo, háganse de cuenta, de aquí va a aparecer un campo que diga, por ejemplo, Carla, ¿sí? Ese va a ser el nuevo campo. O que diga, por ejemplo, Jorge, o que diga José, ¿verdad? Tiene que tener su primer nombre, el nombre del campo. Y el tipo de dato va a ser de tipo fecha. Punto número 6. Dice, agregue un nuevo campo a la tabla doctor. A este campo deberá colocarle su primer apellido como nombre de campo y el tipo de datos será moneda. Guardar la consulta como alter table 3. Por ejemplo, primer campo va a decir Jorge y va a ser de tipo fecha. El otro campo va a decir Janes y va a ser de tipo, en este caso, fecha. O por ejemplo, Carla va a ser de tipo fecha y este que diga Sánchez de tipo moneda. A eso me refiero. No sé si está explicado bien estos puntos, por favor. Importante. Las dos columnas que usted vaya a crear tiene que tener una su primer nombre y la otra su primer apellido. Y claro está, tienen que colocarle el tipo de dato que se les está solicitando. Si alguien no me entendió, por favor, me pregunta. Por último, Profe, las dice, últimas dos columnas tienen que quedar vacías, solo con el nombre y sí, apellido. así es, solamente quiero el nombre y el apellido. No es necesario que le llenen nada. ¿Estamos? Solo tiene que quedar el nombre de la columna con su primer nombre y la otra columna con su primer apellido. No hay que llenarlas. Vamos con lo último que dice, esta tarea deberá ser enviada por correo electrónico, que ya saben todos cuál es, en un archivo comprimido, por favor, archivo comprimido, a más tardar el día viernes 6 de mayo, o sea, este viernes que viene a las 6 de la tarde, para que obviamente se califique por nota completa. De 6 de la tarde a medianoche lo puedes seguir entregando, solo que obviamente ya no vale lo mismo. Y como ustedes saben, no lo pondré por la próxima semana porque la próxima semana van a estar trabajando las tareas de prueba y aparte se van a estar entregando los exámenes. Bien, con eso estaríamos cerrando entonces lo que serían las tareas de zona de computación. No sé si alguno tenga alguna duda, pregunta al respecto sobre esta tarea 4. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces yo doy ya por cerrado y sentado de que todo esto ha quedado claro y por favor, jóvenes, ya saben, esto se entrega, por favor, para este viernes, no se les vaya a olvidar. Entonces, con eso estaríamos. Próximo viernes daremos programación, también se estará entregando la tarea, bueno, si me da tiempo, que yo creo que tal vez de pronto no va a dar tiempo, la tarea 4 o 3, si no estoy mal, de Prora, porque ahí sí estamos muy atrasados. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo por hoy. Ahorita en un momentito les voy a estar entregando lo que sería base de datos, que sería BDT4. Y ojo, por favor, muy importante. Esto, vean, cuando está yo se lo dije la clase pasada, hay uno de ustedes, no me recuerdo quién fue, pero hay algunos de ustedes que yo lo mandé a repetir la tarea porque me envió este archivo, el del candadito, y le puse ahí de que no podía yo calificar la tarea porque ese era el archivo residual. Entonces tenía que enviarme, ¿verdad? Cuando usted comprime este es porque obviamente la base de datos está abierta. Entonces tiene que cerrar la base de datos y después comprime, por favor. Si no, eso no funciona. Bien, entonces sería todo por hoy, jóvenes. Les deseo que tengan feliz día y nos vemos entonces el próximo viernes. Con permiso, feliz día para todos.